Debía haberlo comenzado probablemente un poquito antes, pero ya es demasiado tarde. No nos hemos perdido nada de clase en todo caso. Bueno, bien. Informaciones administrativas, estas sí que son importantes. En el aula virtual ya están disponibles todas las partes que tienen la clase de hoy, ¿okay? Que son 4, ¿okay? Como digo, son 4 archivos, se los vamos a ir viendo en forma sucesiva, ¿ya? Esta bibliografía que agregué hoy, ¿okay? Y lo más importante, bueno, antes de eso, agregué una guía también, ¿okay? O sea, hay bibliografía y hay una guía, que corresponde al pilar obligatorio contributivo, ¿ya? Y digamos, si podríamos llamarlo más importante, pero sí lo más relevante, es que les coloqué ahí cuál es la bibliografía que van a tener que ustedes utilizar para la primera evaluación, ¿ya? Es el capítulo 1 de un informe OIT que tiene que ver con seguridad social. Es un artículo del Centro de Estudios Públicos que tiene que mira el sistema previsional chileno, se llama así, una mirada al sistema previsional chileno. Y las 3 guías, de las cuales tengo publicada una, pero dentro de la semana voy a publicar las otras 2, ¿ya? Okay, eso me deja con la tranquilidad que con la suficiente oportunidad estamos colocando la bibliografía que ustedes tienen que considerar para la evaluación primera, que todavía no está tan cercana, pero tampoco está tan lejana, porque piensen ustedes que esta semana terminamos agosto, entramos, y durante septiembre esto va a ser, la primera evaluación es post Fiestas Patrias, ¿ya? No recuerdo exactamente la fecha en este momento, pero estoy absolutamente seguro que es después de post Fiestas Patrias, y incluso creo que es la semana siguiente, porque nosotros vamos a tener la clase de hoy, después vamos a tener la clase 3, la vamos a poner el próximo lunes, que vamos a estar algo así como el 4 de septiembre aproximadamente, y luego va a venir una semana que no van a tener clases, la universidad va a estar en feriado toda, ¿ya? Que es la semana pre-18era. Volviendo del 18 de septiembre vamos a tener la 4ª y última clase del sistema de pensiones, y la evaluación debería ser a finales de esa semana o a comienzos de la siguiente. No me acuerdo muy bien, ¿ya? Para serles bien franco. Bien, lo que voy a hacer en este momento es compartir el primer PPT que vamos a usar, ¿ya? Denme un segundito para poder abrirlo y estar en condiciones de poder compartirlo con ustedes. Voy a hacer cierre de todo aquello que está de más. Ya, ok, dejamos todo abierto. Entonces. Ok. Ya. Estamos viendo una pantallita que dice el IPS. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Fantástico. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy propiamente tal. IPS significa eso, Instituto de Previsión Social, ¿ok? Y Instituto Previsión Social, ¿ok? Esta es una organización pública, estatal, ¿ya? Fue creada el año 2009, ¿ok? Pero no es que el año 2009 se les ocurrió recién hacer esto, sino que este IPS es continuador de otra institución similar, prácticamente la misma, digamos, ¿ya? Con otro nombre, antes se llamaba Instituto de Normalización Previsional, ¿ok? Esto del 2009 es porque es post
de la reforma de pensiones que se hizo el año 2008, cuando se creó, siempre va a ser recordada porque creó el pilar solidario del sistema de pensión. ¿Okay? Pero hubo muchas modificaciones, muchos cambios, y entre uno de ellos es que el INP cesó como organización con ese nombre y partió a llamarse IPS, con algunos pequeños cambios, pero es la misma dotación de personal, los mismos edificios, las mismas oficinas, todo, ¿ya? Y el Instituto de Normalización Previsional, a su vez, es creado en la década de los años 80, cuando se decide a nivel legislativo, ya en ese tiempo no parlamento, sino que es a través de lo que era la Junta de Gobierno de ese momento, ¿okay? De hacer una unificación de todas las antiguas cajas de previsión del sistema de reparto que existía en Chile en forma previa al sistema del decreto 3500. Entonces, es toda una relación que hay. Estaban las cajas de previsión, estas cajas de previsión en algún momento se fusionan todas, ¿ya? En este llamado Instituto de Normalización Previsional, y este a su vez cesa como tal y lo sucede este Instituto de Previsión Social, que es lo que existe hoy día, ¿ya? Este Instituto de Previsión Social es una organización o un organismo público entonces que tiene autonomía, en el sentido de que es una organización descentralizada, ¿ya? Pero obviamente como es una organización pública, se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, o sea, subsecretaría en particular, la Subsecretaría de Previsión Social. ¿Okay? Esa es su relación con el gobierno. ¿Okay? Son 2.513 funcionarios, ¿ya? Ya que estamos hablando nosotros en la quinta región, existen oficinas las oficinas más grandes están en Valparaíso y en Viña del Mar. ¿Okay? ¿Cuál es su propósito principal? ¿Ya? ¿Para qué existe? Fundamentalmente es administrar el sistema de pensiones solidarias. ¿Okay? Esto es importante. Esto no lo tenía el INP, su anterior organización, porque el sistema de pensiones solidarias no existía. Nace el sistema de pensiones solidarias con la reforma del 2008 y se le entrega la administración del sistema a este IPS. Ahí tienen una razón por la cual ya no es INP, sino IPS. ¿Okay? Pero también continúa, y esto era propio de la organización anterior, con la administración de los regímenes de las antiguas cajas de previsión. ¿Ya? Tiene además unos colitas que son administrar beneficios como asignaciones familiares, subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes y bonos destinados a adultos mayores, entre otras cosas. Tiene muchísimas más, ¿ya? Lo principal es esto, administración del sistema de pensiones solidarias y los regímenes de las ex cajas de previsión. ¿Okay? Y esto es lo más entretenido, porque esto mutó en los últimos años, ¿ya? Y es que el INP hoy día, el IPS hoy día se confunde prácticamente con lo que se denomina la red de atención Chile Atiende. ¿Okay? Entonces, prácticamente, donde hay Chile Atiende, está el IPS. ¿Okay? Y este Chile Atiende tiene canales presenciales y remotos, o sea, se puede ir a oficinas de Chile Atiende, pero también se puede hacer trámites de forma online, ¿ya? Y lo interesante es que atiende, además, trámites de diversas instituciones públicas, ¿okay? Además de orientar. ¿Okay? Entonces no está referido únicamente al tema de pensiones solidarias y lo que son pensiones o beneficios de los antiguos imponentes de caja de previsión, sino que también de otras instituciones públicas. Ese es el rol del Chile Atiende. En cuanto, ahora miremos un poco qué es lo que hay con estas pensiones básicas solidarias. ¿Ya? Este es un tema que en detalle lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos el pilar solidario. ¿Okay? Pero IPS administra este tipo de pensiones. Y esta es una de ellas, las pensiones básicas solidarias. ¿Ya? En términos bien sencillos, las pensiones básicas solidarias son aquellas que se otorgan a personas que no han tenido ningún tipo de previsión. ¿Okay? No tienen ningún tipo de derecho a nada. ¿Okay? Es alguien que nunca desarrolló actividades formales, ¿ya? Y cumple con ciertos requisitos, entre otros de edad, ¿okay? Y se lo otorga, ¿ya? Se le otorga a petición, no en forma automática, a petición de la persona se le otorga la pensión básica solidaria porque tiene que cumplir con requisitos que no son la edad, ¿ya?
Y no solo son no tener derecho a ninguna pensión en ningún sistema, sino que otros más también, ¿ya? Entre otros la residencia. Entonces, veamos un poquito de qué estamos hablando, ¿ya? Porque son cifras bastante importantes. Son 408.356 personas, ¿ya? ¿Ok? Habla de promedio mensual, pero esto es lo que hay, ¿ya? Personas con derecho a pensión básica solidaria de vejez, o sea, que cumplieron con el requisito de tener 65 años más, ¿ok? Y pueden ver ustedes que la proporción es 3 a 1 en mujeres respecto a hombres, o sea, muchas más mujeres que hombres tienen las pensiones básicas solidarias de vejez. ¿Ok? Y por otro lado existe la pensión básica solidaria de invalidez. Es alguien que se invalidó antes de los 65 años, ¿okay? Y no tiene derecho a ningún tipo de pensión. Entonces, y además tiene otros requisitos, se le otorga esta pensión básica de invalidez, son 182.000 personas, ¿okay? ¿Okay? Aquí también hay más mujeres que hombres, pero no en la proporción tan grande como en el caso de la pensión de vejez. ¿Okay? Bien. Pues, una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que en las pensiones básicas solidarias de vejez vemos esa proporción tan alta de mujeres respecto a hombres? ¿Qué razón, si ustedes le preguntaran eso, qué razón darían? Yo creo que porque antiguamente era el hombre el que salía a trabajar y la mujer se quedaba en la casa cuidando a los niños y trabajaba. Ok, perfecto. Pero no es tan antiguamente, todavía sucede. ¿Ok? Quizás no sucede con la gran proporción que vemos acá, claro. Claro, exactamente. Tiene toda la razón, es una muy buena respuesta esa, ¿ya? Y apunta directamente al corazón del problema. ¿Ya? Claro, como estamos hablando de personas que tienen 65 años o más, tenemos que mirar que son personas que tenían fechas de nacimiento anteriores a 1970, ¿ya? Son personas que han nacido antes de esa edad o incluso antes, ¿ya? ¿Ok? Y eso significa que sí, del año 60, pero más bien que del año 70. ¿Ya? Claro, la estructura laboral en Chile era absolutamente distinta a la que conocemos hoy día y en consecuencia muchas más mujeres se quedaban en el hogar que lo que hoy día sucede. Y evidentemente eso hace que se refleje en estas pensiones básicas solidarias de vejez. ¿Okay? Muy bien la respuesta. ¿Ya? En el año 2020, que recién terminó, 25.844 pensiones básicas solidarias de vejez, 10.356 nuevas pensiones básicas de invalidez. ¿Okay? ¿Okay? Okay. Si miramos un poquito de qué se trata esto, recordemos un poco el número anterior, ¿okay? Tenemos aproximadamente así, si uno quisiera redondear, estamos hablando de 600.000 pensiones. ¿Okay? 600.000 pensiones entre vejez e invalidez, donde el financiamiento no es contributivo, no tiene que ver con que yo contribuí, puse dinero, ¿ya? En algún momento. Esto es todo, absolutamente todo, 100% aporte estatal, ¿ok? Y estamos hablando de pensiones que las pensiones de las PBS, digamos, parten en 174.000 pesos y hay mayores valores dependiendo de la edad, ¿ok? Y las pensiones de invalidez tienen un valor también similar, ¿ok? Entonces, más o menos uno tiene que hacerse la cuenta de cuando uno, para saber el monto de qué estamos hablando, cuando se habla de que debería subirse, por decirlo, en 50.000 pesos, tenemos que multiplicar 50.000 pesos por 600.000 pensiones, ¿ya? Y las cifras son gigantescas, ¿ya? Es para darse cuenta que no es menor el esfuerzo que hace el Estado de Chile ¿cómo se llama? En dar este tipo de beneficios sociales, ¿ya? Que son absolutamente independientes del esfuerzo contributivo que haya hecho una persona. Aquí estamos hablando de personas que nunca colocaron un peso por diversos motivos y que reciben de todas maneras este beneficio. ¿Okay? Pero ¿cómo se llama? El pilar solidario no termina ahí. No termina con pensiones de vejez e invalidez para personas que jamás han dado ningún tipo de contribución al sistema, sino que sigue con un segundo elemento que se llama aporte previsional solidario, o APS, ¿ok? Donde la lógica es otra. La lógica es, mire, usted sí cotizó, tiene derecho a una pensión, ¿ok?
¿ok? Pero esa pensión es relativamente baja, entonces le vamos a complementar lo que usted recibe con un adicional, con un aporte, por eso se llama aporte previsional solidario, ¿ok? Y este APS, ¿ok? Y aquí estamos viendo que hay más personas involucradas. Estamos hablando de que ya esto aumentó a 1 millón y algo, ¿ok? Y tenemos entonces el aporte solidario de vejez, 988.786 personas, y el aporte previsional solidario de invalidez, 71.000 personas. ¿Okay? La lógica sigue siendo la misma. En la APS de vejez, 65 más años. La APS de invalidez es cuando la persona tiene una pensión de invalidez, tiene menos de 65 años y esa pensión de invalidez está por debajo de cierto valor. Entonces se le complementa. ¿Okay? Aquí vemos también que en el caso de las dos APS hay más mujeres que hombres, pero ya las cifras no son tan impresionantemente distintas, son muy parecidas, ¿ya? Y bueno, si hay más mujeres que hombres es porque en general las pensiones de las mujeres son menores que las de los hombres, ¿ya? Eso es un hecho de la causa, entonces en general tienen más caída con este complemento. ¿Okay? Y en el año 2020 fueron 151.000 prácticamente las nuevas APS de vejez y 7.000 y algo las de invalidez. ¿Okay? La parte pensiones de este Instituto de Previsión Social, ¿ya? La segunda parte, ya vimos, el primer gran objetivo de este IPS es administrar el pilar solidario. ¿Okay? Ya lo vimos a través de estas pensiones básicas solidarias, vejez e invalidez, aportes previsionales solidarios, vejez e invalidez, los administra en el sentido de que los concede, a través del IPS se conceden y se pagan a través del IPS también. La segunda patita que veíamos era la administración de los regímenes de las antiguas ex cajas de previsión, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de eso. Entonces, además de estas pensiones de las antiguas cajas de previsión, también el IPS tiene que ver con pagos de algunos beneficios especiales, ¿ya? Que son indemnizaciones del carbón. Esto es porque en algún momento los yacimientos carboníferos de Lota se cerraron y dieron origen a un beneficio posterior a las personas que quedaban sin trabajo. Leyes de reparaciones y las pensiones de exonerados también son parte del tema que maneja el IPS. ¿Okay? Y aquí podemos ver un valorcito, ¿ya? Que en el 2020 eran 714.887 beneficiarios, ¿ya? Los que estaban siendo parte de esto, ¿no? No es una cantidad menos, como podemos ver. ¿Okay? Recién tomado este dato, a mayo del 2021, 20.960 personas cotizando en algunas de las ex cajas de previsión, ¿ya? Y se pagaban 583.000 pensiones. ¿Okay? Esto es, en el fondo estamos hablando de personas que nunca se traspasaron del sistema de las cajas de previsión al sistema del decreto 3.500. ¿Okay? Entonces, como no se traspasaron nunca, se quedaron allí, porque el cambio era voluntario. ¿Okay? Entonces, estas personas fueron, a medida que iba corriendo el tiempo, se iban pensionando, y otras todavía no. ¿Ya? Las que todavía siguen cotizando son muy poquitas, podemos ver prácticamente 21.000 personas. Esto, en pocos años más va a ser prácticamente cero. ¿Okay? Y las pensiones que se van pagando todavía, 583.000, ¿y cuándo se van extinguiendo? Cuando las personas van falleciendo, ellos o sus beneficiarios. ¿Okay? El promedio de las pensiones del antiguo sistema de cajas de previsión de hoy son aproximadamente 248.000 pesos mensuales. ¿Ya? Hay también un aporte familiar permanente que administra el IPS, que son aproximadamente 49.000 pesos, ¿okay? Por cargo por familia. ¿Okay? Y ahí tenemos cuál es el número de personas beneficiarias, 1.629.000. ¿Okay? Inmensa mayoría mujeres.
respecto a hombres, 1.313.000 contra 316.000. Esto es lo que, este aporte familiar permanente es el que se denominaba antes bono marzo, ¿okay? Que se sustituyó por este nombre aporte familiar permanente. ¿Okay? Existe también otro llamado bono de invierno, que también lo administra el IPS, ¿okay? Que corresponde a 66.000 y algo por pensionado. ¿Okay? Se le da entonces a pensionados que tienen mayores de 65 años con una pensión menor de ese valor de 170.728 pesos, y estamos hablando de 1.274.000 y algo personas beneficiarias, 800 y tantos mil mujeres, 450.000 hombres. ¿Okay? Está también la administración del llamado bono por hijo. ¿Okay? El bono por hijo es un beneficio que se da a las mujeres por hijo nacido vivo o adoptado. ¿Ya? Entonces, este valor que se calcula se entrega solamente cuando la mujer cumple 65 años o más y se pensiona. Entonces, se le agrega al ahorro previsional este beneficio. ¿Okay? Estamos hablando de aproximadamente 200.000 madres beneficiarias al año 2020. Y está el bono bodas de oro, ¿ya? Que este es un beneficio que se da a matrimonios que cumplen 50 años de casado. No cualquiera, tienen que cumplir además con un montón de condiciones, ¿ya? Sobre todo condiciones que tienen que ver con sus categorías socioeconómicas. Y hay 33.000 aproximadamente bonos entregados. ¿Okay? Y está más o menos parejito entre hombres y mujeres, pues se entrega matrimonio. Ok, ahí tenemos el fin de la presentación de lo que se refiere al IPS. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario respecto a este tema? ¿A esta institución? ¿Cristóbal? Yo no, profe. Okay. Te voy a activar el micrófono, por eso te pregunté, disculpa. Una pregunta, ¿conocían a esta institución ustedes? ¿La habían escuchado nombrar? ¿Sabían qué hacía? ¿Les agregó información lo que acabamos de ver? ¿Lo consideran importante? Preguntas, cualquiera de ellas me pueden dar su opinión, contestar. Sí, sí lo conocía, profe. ¿Lo conocía? ¿Por qué lo conocía Sebastián? ¿En razón de qué? Por la misma gente, es como, por lo menos acá en Valparaíso, es tipo cultura general. Casi todos reciben parte del bono, todos reciben algo por parte del IPS, por lo Perfecto. menos acá. Claro, como vimos, puede ser el aporte familiar permanente, o sea, el ex bono marzo, puede ser el bono de invierno de los pensionados, puede ser ¿cómo se llama? Una pensión, ¿ok? O lo más normal que sea pensiones básicas solidarias o aportes solidarios, ¿ya? Exactamente, tienes toda la razón, ¿ya? Ok. ¿Les aporta algo el conocer esto? O sea, es una pregunta que un poco válida, si tiene sentido que lo veamos, ¿ya? ¿Es interesante para ustedes conocer esta institución? Sí. Bien, Cristóbal, pero sí, sí, ¿por qué? Como todo. Sí, ¿por qué? Porque ayuda a saber temas futuros para postular a beneficios y demás cosas. Ok, claro. Perfecto, perfecto. Y porque como estamos mirando el tema de seguridad social, este es parte del sistema de seguridad social y bien importante, porque miren ustedes lo que nos decía el compañero, que en Valparaíso casi todo el mundo acude a algún beneficio del IPS. O sea, es relevante para las personas, muy relevante para las personas, ¿ya? Sobre todo aquellas personas que están en niveles socioeconómicos más bajos, porque son los que tienen más acceso a este tipo de beneficios precisamente. Bien, vamos entonces ahora a mirar el segundo tema de hoy, ¿ya? Que es, voy a estar bien atento porque esta clase termina 1/4 para las 12. Ah, perfecto. Y tenemos
Estamos en un cuarto para las 11. Perfecto, fantástico. Estamos muy bien de tiempo. Entonces vamos a compartir ahora el tema de la previsión de las Fuerzas Armadas. ¿Okay? Okay. ¿Cuántos saben de esto, chicos? A ver, si alguien, antes que entremos aquí al tema propiamente tal, ¿qué cosas saben ustedes acerca del sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de orden en Chile? La Bien, verdad, profe, por mi parte yo sé poco del sistema de previsión de las Fuerzas Armadas, pero sí sé que es como bastante bueno porque cubre como muchas cosas. correcto. Tienes toda la razón. Ya te vas a dar cuenta de eso, efectivamente. ¿Ya? Pero sí te interesa saber más, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿O que conozca algo? A veces, muchas veces uno tiene un familiar o un conocido que está formando parte de esto. ¿Mm? ¿No? Yo sé al menos ¿Ya? que los que trabajan en las Fuerzas Armadas como que se jubilan un poco más antes que la sociedad normal, común. Perfecto. Perfecto. Tienes toda la razón. Efectivamente es así. Lo vamos a, justamente nos vamos a dar cuenta ahora. ¿Mm? ¿Ok? Hay algunas características que ustedes conocen, digamos, en forma general, que son correctas. ¿Ya? Ahora las vamos a aterrizar bien entonces. ¿Mm? ¿Ok? Bien. Entonces, en generalidades, ¿ya? Este sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden es un sistema contributivo, es decir, las personas cotizan, ¿ok? Parte de su remuneración, y es un sistema de reparto, ¿ok? Con prestaciones definidas. O sea, recuerden ustedes de que los sistemas previsionales o son de reparto, o son de capitalización individual, o son mixtos, ¿ya? Este es un sistema de reparto, ¿ok? Cumple con la característica básica que tiene un sistema de reparto, que es las cotizaciones que hacen las personas van a un fondo común, y efectivamente van a un fondo común, y en segundo lugar, las prestaciones están definidas. ¿Están definidas en qué sentido? De que mira, un muchacho que entra a una de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, por ejemplo, sabe perfectamente bien qué requisitos necesita para poder pensionarse. Lo sabe en ese momento, qué requisitos, y puede, en plata de hoy, digamos, naturalmente, no de 20, 30 años más, puede saber cuál es el beneficio que va a recibir. ¿Sí? Exactamente. Naturalmente, como faltan 30 años para eso, el mundo puede cambiar, pero hoy puede saber exactamente cuáles son las prestaciones definidas que va a recibir. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cumple con la condición de ser un sistema de reparto, ¿ya? Y contributivo, por el hecho que se cotiza, ¿ya? Y este sistema está segmentado en dos partes, está administrado por dos instituciones que son públicas, estatales, ¿ya? Pero que tienen públicos diferentes. Existe una que se llama Caja de Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA, es el nombre, el logo de fantasía, que tiene relación con el personal de las Fuerzas Armadas, es decir, tiene relación con el personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y del Armado. ¿Sí? Y está la segunda institución que se llama DIPRECA, por Dirección de Previsión de Carabineros, pero esto no es solo de Carabineros, sino que también aplica para la Policía de Investigaciones, para Gendarmería, ¿sí? Y la propia DIPRECA, o sea, el personal de DIPRECA también está formando parte de eso. Curiosamente, el personal de CAPREDENA no, ¿ya? El personal de CAPREDENA, por ley, es personal contratado por el Código del Trabajo y por tanto no tiene acceso al sistema previsional que administra. En DIPRECA el personal sí. ¿Okay? Es una cosa, tiene que ver con cómo está establecida la ley simplemente. Entonces tenemos dos instituciones, ¿ya? Que administran un sistema que tiene las mismas condiciones, las mismas características, pero administran a públicos distintos. ¿Okay?
Vamos a partir por ver el tema de Capredena. ¿Okay? Esto no es, Capredena no es una institución muy nuevita, ya es de los años 50, pero es la sucesora de una caja de retiro y Montepío para el ejército y la armada, que es de principios de prácticamente del siglo XX, de 1915. ¿Ya? Recuerden ustedes que dijimos que las primeras manifestaciones de seguridad social en Chile eran de las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Que ya había ya en ese momento algunos esbozos. El año 53 es que esta Caja de Retiro y Montepío de Ejército de Armada se pasa a denominar Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y naturalmente ya no solamente Ejército de Armada, sino también Fuerza Aérea, que estaba creada a esa altura. Capredena es una institución autónoma, ¿ya? Con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero es una institución pública y por tanto está siempre bajo la supervigilancia de un ministerio, en este caso el Ministerio de Defensa, ¿ya? Y también se relaciona con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No es un servicio público, a eso nos referimos, ¿ya? Que tiene un consejo de administración y tiene autoridades que son de alguna manera autónomas con respecto al gobierno de turno. ¿Okay? Su función es administrar y pagar pensiones y asignaciones, digamos, que tienen que ver con las pensiones mismas, al personal que está adscrito a este régimen, que es el personal de las Fuerzas Armadas, básicamente. ¿Okay? Y una cosa que quiero aclarar: administra y paga pensiones. Las pensiones no las otorga Capredena. Las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas la otorga un área del Ministerio de Defensa Nacional que se llama Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde se otorgan las pensiones. Digamos, se crea el decreto, ¿ya? Que le da pensión a una persona, le establece su monto y todas las condiciones. Después, ese decreto, llamemos así, esa orden de pensión, ¿okay? Es administrada y pagada por esta caja de previsión hasta que se extingue el beneficio. Capredena también administra centros de salud, ¿ya? Esto es importante porque estos centros de salud básicamente están orientados al personal que está pensionado en esta caja, ¿ya? Y también administra ciertos fondos que son adicionales. Uno se llama Fondo de Desahucio, Fondo de Auxilio Social, Fondo de Medicina Curativa y Fondo Solidario. Fondos que tienen que ver con otros beneficios que tiene este personal, ¿ya? Y cuenta con 599 funcionarios, más 841 que son de la red de salud. O sea, estamos hablando de 8, 6, 14, 1.400 y tantas personas en total, a nivel nacional. ¿Cuál es el personal que está afecto al régimen de Capredena? ¿Okay? Dijimos Fuerzas Armadas. Correcto, pero aclaremos bien. Personal de planta de oficiales, cuadro permanente, gente de mar y empleados civiles de Fuerzas Armadas. ¿Okay? También el personal de reserva que se llama el servicio activo. Esto es cuando se llama. ¿Okay? Y también los alumnos de las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, tales como la Escuela Naval, la Escuela Militar, la Escuela de Aviación, ¿ya? Estos son, todos están cubiertos por este régimen. ¿Okay? Distribución de las pensiones a diciembre del 2020. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra, voy a sacar esta cosita de acá, que tenemos 105.000 y algo pensiones. Aquí hay algo que me está impidiendo mirar correctamente esto, ¿ya? 105.000 y fracción de pensiones, ¿okay? De las cuales la mayor parte corresponden al ejército, que es una institución más grande que la Armada y más grande ambas que la Fuerza Aérea. Por ende, más o menos se dan las mismas proporciones. ¿Okay? Estas son las pensiones. ¿Okay? Pensiones, pensionados, no los cotizantes activos. Tipos de pensiones que entrega Capredena a los afiliados. ¿Ya? No se llaman afiliados, sino que son los beneficiarios. Primero que nada,
lo más normal son las llamadas pensiones de retiro por antigüedad en el servicio. ¿Okay? Esto significa que una persona que forma parte de estos tres grupos, ¿okay? Tiene derecho a obtener una pensión de retiro cuando acredita 20 o más años de servicio efectivo. ¿Okay? Entonces aquí aparece una validación de lo que nos dijo una compañera, que la edad a la cual se pensionaban el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden era más breve que el de la población civil normal. ¿Okay? 20 o más años de servicio. Si uno considera que una persona puede haber ingresado a los 18 años o a los 20 años, ¿ya? Estamos hablando de que a los 50, ¿okay? Puede cumplir 30 años, ¿okay? Pero también a los 40 podría estar cumpliendo 20 años y tendría el derecho a poder obtener una pensión de retiro por antigüedad. Efectivamente es así entonces. ¿Okay? ¿Y el beneficio en qué consiste? Cuando acredita 20 o más años de servicio, el beneficio consiste en obtener una pensión de retiro que equivale al 100% de la última remuneración imponible de actividad. ¿Okay? ¿En razón de qué? De una proporción que es 1/30 parte de cada año de servicio y fracción de 6 o más meses. ¿Okay? Entonces, si yo tengo 20 años de servicios, ¿okay? 20 años de servicio efectivo, cumplo con el requisito para obtener una pensión de retiro y opto a ella, ¿okay? Mi beneficio definido va a ser obtener el 100% de la última remuneración imponible multiplicado por 20 treintavos, o sea, voy a obtener los 2/3 de la remuneración imponible última. Remuneración imponible, ojo, no es la remuneración total. Hay algunas cosas que no están consideradas como imponibles en las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y en consecuencia no entran como en este cálculo. ¿Okay? Pero para poder obtener el 100% de la última remuneración imponible de actividad, tengo que optar a pensión de retiro por antigüedad con 30 años o más. ¿Okay? Si tiene más de 30 años, 35 años, 40 años, por poner un ejemplo, eso no significa que va a tener más del 100%. El tope es el 100%. ¿Ya? ¿Okay? No hay ninguna opción de obtener más por quedarse más. ¿Okay? En el caso de las mujeres, se abona 1 año por hijo, si es que tiene 25 años de servicio. ¿Okay? O si tiene 20 años de servicio y 55 o más de edad. ¿Qué significa esto? Que si cumple con estas condiciones, tengo más de 25 años o tengo más de 20 y 55, entonces, si tengo un hijo, no necesito 30 años para obtener el 100% de la última remuneración imponible, sino que con 29 también lo logro. Y si tiene 5 hijos, con 25 años de servicio, obtiene el 100% de la última remuneración imponible. ¿Okay? En ese consiste el abono. ¿Okay? Y aquí tenemos, qué curioso esto, me lo está borrando. Voy a hacer un pequeño cambio porque me borra el... Voy a mirar así nomás. ¿Okay? ¿Lo vemos bien? Hice un cambio, pero quiero saber si se sigue viendo bien. Sí, se ve bien, profe. Ah, perfecto. Es que con la forma en que tenía no alcanzaba a ver la última parte. Entonces, aquí viene un valor, ¿ya? Que son cuántas pensiones hay, digamos, en este momento. Son 68.000 pensiones, ¿ok? Por antigüedad, ¿ok? Y representan prácticamente el 62% del total de las pensiones. O sea, lo lógico, porque este es el corazón de un sistema previsional, las pensiones por edad, por vejez, que en este caso se llaman por antigüedad. ¿Okay? La inmensa mayoría de las pensiones que paga Capredena son pensiones de retiro por antigüedad. ¿Okay? Y aquí tenemos, para validar lo que nos decía la otra compañía, que estas pensiones son más altas que el promedio de las pensiones que obtienen los sistemas de las ex cajas de previsión, que ya vimos que era un promedio de 248.000, y las que obtienen los que están en el sistema del decreto 3.500, que son parecidas. ¿Okay? Aquí estamos hablando de una pensión promedio de 1.051.000 pesos más o menos. Esto es cifras a diciembre del año 2020. Entonces, este es el primer
tipo de pensión que otorga el sistema de previsión que está orientado a las Fuerzas Armadas, que es el de CAPRED. ¿Okay? Pero no es el único. ¿Okay? Porque hay otro caso, que son las pensiones de retiro por inutilidad. ¿Okay? Aquí estamos hablando de personas que se accidentan y por ende no pueden, o se accidentan o tienen alguna enfermedad invalidante, ¿ya? Son personas que no pueden seguir su carrera, ¿ya? Su carrera profesional. ¿Okay? Entonces, esta inutilidad o esta invalidez, que aquí se llama inutilidad, en este caso, ¿ya? Tiene tres tipos de inutilidad. Hay una que se llama de primera clase, que es cuando la persona tiene algún tipo de enfermedad o accidente que le impide seguir en el servicio. ¿Okay? Solamente esa es la condición. No puede seguir en el servicio. Por decir una cosa, imagínense que un tipo es buzo, ¿ya? Buzo, ¿ya? O piloto de combate y tiene un problema de presión, alta presión, que hace de que colapse totalmente su posibilidad de bucear a bajas profundidades o volar un avión de combate. En ese caso, simplemente está impedido de llevar a cabo la actividad. ¿Ok? Y por ende, tendría lo que se denomina la inutilidad de primera clase. ¿Ok? Pero esa persona no tiene, hay muchas personas que con la presión alta siguen viviendo normalmente en términos laborales. Por ende, la que llaman de segunda clase es cuando la inutilidad, la enfermedad o el accidente, no solo le impide seguir con su carrera profesional, sino que además le impediría desempeñarse en el sector privado, ya que esta persona se va a pensionar, pero no va a poder trabajar, ¿okay? Teóricamente, ¿ya? Es otro tipo de inutilidad, ya no solo puede seguir en su carrera profesional militar, sino que además no puede desempeñar un trabajo en el sector privado, una vez pensionado. Y la inutilidad de tercera clase, estamos hablando de una persona que no puede valerse por sí misma, que si alguien que tuvo un accidente o una enfermedad, ¿ya? Que lo dejó, por ejemplo, paralítico, ¿ya? Okay. Ya sea en forma cuadraplégica, hemipléjica, o, ¿ya? No puede desempeñar, no solo no puede desempeñar su carrera profesional ni una actividad laboral, sino que además no se puede valer por sí mismo, requiere un acompañamiento constante, ¿ya? Ahí se llama inutilidad de tercera clase. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de la de primera clase, el beneficio de la pensión es el 100% de la última remuneración, siempre en proporción a los años de servicio, ¿okay? Más un 10%. En el fondo, se diferencia una pensión de vejez únicamente en que tiene un 10% de aumento. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de la segunda o tercera clase, el 100% es sin proporción. O sea, si una persona tiene un accidente en acto de servicio, que se llama durante desempeño de su actividad, ¿ya? Que lo tiene cuando tiene un año de actividad, un año de desempeño, un año solamente, ¿okay? Igual va a recibir la última remuneración bruta que recibió en carácter de indemnización y sin proporcionalidad, ¿okay? Esto en carácter de indemnización significa que la persona no va a tener ningún tipo de descuento ni previsional ni tributario, ¿okay? O sea, el 100% de la pensión lo va a obtener en condición de dinero para sí. Veamos de qué estamos hablando en términos de casos y montos. ¿Okay? Estamos hablando de 5.753 casos a diciembre del 2020, donde la inmensa mayoría son de inutilidad de segunda clase. ¿Okay? Y estamos hablando de una pensión promedio de alrededor de 1.022.000 pesos, muy similar a la pensión de vejez, ¿okay? Muy parecido. Claro, aquí tenemos que considerar de que el promedio está importantemente afectado porque en la inutilidad de primera clase, normalmente son personas que no tienen este accidente cuando están cerca de pensionarse, sino que en términos anteriores, ¿ok? Y eso significa que tienen una proporción más baja de su última renta.
Un tercer tipo de pensión, voy a volver otra vez a la pantalla porque hasta que nos moleste, ¿ya? Son las pensiones de Montepío. ¿Okay? Recordemos, ya llevamos las pensiones de antigüedad. De antigüedad significa cumplí con un cierto mínimo número de años y tuve derecho a esa pensión de retiro. Tuve una enfermedad, un accidente, tuve una pensión de inutilidad. ¿Okay? Y esta tercera es la pensión de Montepío. Esto es cuando la persona falleció. ¿Okay? ¿Cómo se llama? El receptor, el cotizante o el receptor de la pensión, ¿ya? Falleció. El imponente, ya esa es la palabra que se usa, el imponente. El Montepío se origina cuando fallece el imponente. ¿Cuáles situaciones? Puede estar en retiro, puede ser un pensionado que falleció. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, ¿y qué pasa con la pensión del imponente pensionado que falleció? O puede estar en servicio activo. ¿Okay? Puede estar en servicio activo con derecho a pensión de retiro, ¿okay? O sea, con derecho a pensión de retiro en algún momento, ¿ya? O con una inutilidad de cualquier grado, o sea, puede estar recibiendo una pensión de inutilidad en ese momento, ¿okay? Y fallece. ¿Okay? Y cuando fallece en acto de servicio, ¿okay? Que es un caso especial. Se le llama fallecer en acto de servicio cuando el fallecimiento proviene de una acción propia del desempeño profesional, por decir una cosa, una persona que pilotea o tripula un avión de la Fuerza Aérea y ese avión colapsa, se cae a tierra y mueren las personas, se considera inmediatamente un acto de servicio. ¿Okay? ¿Quiénes son los beneficiarios de estas pensiones de Montepío? Este es el orden. Primero, el primer orden corresponde a la viuda o viudo. ¿Okay? Es el primer beneficiario. Los hijos solteros. ¿Okay? Y a ausencia de viuda o hijos solteros, los padres. Pero cuando cumplen con una condición que son beneficiarios de asignación familiar. ¿Okay? O sea, son cargas de la viuda o viudo fallecido. ¿Okay? Y además tienen ingresos menores que solamente califican para que obtenga una asignación familiar. ¿Okay? En ese caso, califica. ¿Okay? Si no se da el caso de que haya viuda o viudo, ni hijos solteros, ni padres que cumplan con las condiciones, no existe pensión de Montepío, ni hay herencia ninguna, porque es un sistema de reparto donde yo no soy dueño de los fondos, solo soy sujeto de derecho de una pensión. ¿Okay? Pero si esa pensión que yo gozaba, yo fallecí, mi esposa falleció antes, ¿okay? O sea, no hay viuda. Mis hijos ya no son solteros, ¿ya? O pasaron cierta edad, ¿okay? Y mis padres están fallecidos, no hay beneficiarios y por ende esa pensión se extingue. ¿Okay? El monto para la viuda o viudo es el 100% de la pensión de retiro que corresponde al causante. ¿Okay? Al cónyuge fallecido. ¿Okay? Cuando estamos hablando de los hijos y los padres, estamos hablando del 75% de la pensión de retiro que corresponde al causante. ¿Okay? Ya hay una merma. En este caso, entonces, vemos que hay 34.450 pensiones de Montepío, donde se concentran en las pensiones de viudez, orfandad. ¿Okay? Otros corresponden a los padres, precisamente. Y hay uno que son aquellos que son pensiones de Montepío con relación con pensiones de inutilidad. ¿Okay? ¿Okay? Y esas tienen un montón mayor. Aquí estamos hablando entonces de un monto que es menor, ¿ya? 567.000 pesos, que es un poco la mitad o algo de lo que veíamos antes en las otras. Otra condición importante es en lo que se denomina el reajuste, o sea, cómo se ajustan estas pensiones con respecto a la inflación. Estas pensiones reciben un 100% de la variación del IPC. ¿Cuándo? Cada 12 meses, en diciembre de cada año, por la variación que tiene el IPC entre noviembre y noviembre, ¿okay? Del año anterior. Entonces se toma el IPC 12 meses a noviembre. O sea, por ejemplo, en diciembre de este año, de 2021, estas pensiones van a ser reajustadas
tomando el IPC entre noviembre del año 2020 y noviembre del año 2021. Ese porcentaje es el que se va a aplicar. Y existe una condición que no se ha dado, porque afortunadamente no tenemos inflaciones tan altas, que es si la variación del IPC alcanza o excede el 15%, en ese momento se ajustarían estas pensiones. Financiamiento. 90,34%. ¿Okay? O sea, 90 de cada 100 pesos que significan las pensiones de esta parte del sistema de Fuerzas Armadas, que es lo que corresponde a Fuerzas Armadas, es aporte fiscal y solamente un 9,66, podríamos hablar de un 90 y 10 para hacerlo fácil, un 10% aproximadamente es lo que viene como aporte, llamado así, contributivo, ¿okay? Que significa, en el fondo, el sistema de reparto, ¿ya? ¿Okay? Como veíamos, la lógica que tiene es los que están activos cotizan y pagan, van a un fondo común y con ese fondo yo le pago las pensiones a las personas que están ya fuera del sistema de cotización. Perfecto, que son pasivos. ¿Okay? Entonces, un poco funciona con esa lógica. Algunas personas pagan, otras reciben. ¿Okay? Y hay un beneficio definido. ¿Okay? Okay. En este caso, lo que las personas pagan no da para poder entregar los beneficios que están definidos. Por ende, y es un poco lo que nosotros revisamos en la clase anterior, el sistema de reparto, en el caso, tiene la variable de ajuste puede ser, o yo muevo los beneficios de tal manera de ajustarme al financiamiento que tengo, ¿okay? O aporto más dinero. ¿Okay? En este caso, el sistema se ajusta por aporte, no por disminución de beneficio. Aunque en el caso de Capredena y de Carabineros y Fuerza de Seguridad también, ha habido algunos ajustes menores que tienen que ver básicamente con menores beneficiarios que los que existían hace 10 años atrás. ¿Ok? Otros beneficios que tiene el imponente de Capredena son reliquidación de pensiones. Esto significa que si una persona se pensiona y sigue trabajando dentro de una de las organizaciones de las Fuerzas Armadas, es decir, sigue imponiendo para esta caja, puede a los 3 años optar a que la pensión se le ajuste, ¿ya? En base a las nuevas realidades que ha obtenido en esos 3 años adicionales. Esto se puede hacer por una vez nomás. Bono reconocimiento. Esto significa que aquellas personas que no llegaron a los 20 años, ¿okay? Se retiraron o fueron retirados antes de los 20 años y por ende no tuvieron derecho a pensión, pero cotizaron, pueden solicitar a la Caja Capredena que les entregue un bono de reconocimiento para traspasar las imposiciones que tuvo en este sistema al sistema al cual la persona va a seguir imponiendo. Indemnización por desahucio. Este es un beneficio que tiene por efecto que a la persona cuando se pensiona recibe un monto equivalente a un mes por año de servicio. ¿Okay? Un mes por año de servicio. ¿Okay? Con un tope de 30 meses. ¿Okay? Para lo cual hizo alguna cotización durante su vida activa. Y la sigue haciendo hasta que tenga 60 años de edad. 65, perdón. 65 años de edad. También existe una indemnización por fallecimiento en acto de servicio, que significa que si la persona fallece en acto de servicio, va a recibir un monto, ¿ya? De dinero, ¿ya? Que va a tener en relación a su remuneración del momento. ¿Okay? Y también existe una cuota mortuoria. Esto significa que cuando fallece el imponente, la viuda o el viudo o los hijos u otras personas tienen derecho a cobrar una cierta cantidad de dinero que en el fondo es para ayudar los gastos de los gastos que tienen que ver con el fallecimiento. También existen préstamos habitacionales. ¿Okay?
y también existen préstamos de auxilio o de libre disposición, que en el fondo serían, préstamos habitacionales serían como créditos hipotecarios, digamos, y préstamos de auxilio serían como créditos de consumo. ¿Okay? Y ahí estamos, con lo que es la parte de Fuerzas Armadas. La segunda institución, la Dirección de Previsión de Carabineros, ¿okay? También es una organización descentralizada, también con personalidad jurídica y patrimonio propio. La relación, en vez de ser con el Ministerio de Defensa Nacional, es con el Ministerio del Interior, ¿okay? Y también con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tiene la misma lógica, otorgar servicio de previsión, pero agrega salud, ¿ya? Que en el caso de Capredena también existen los centros de salud, también en este caso están en DIPRECA. Y de asistencia, son similares. O sea, prácticamente podemos decir que son los mismos tipos de beneficios. ¿Okay? Solamente que aquí el público es otro, es Carabineros de Chile, Gendarmería, PDI, Mutualidad de Carabineros y DIPRECA, personal de DIPRECA, propiamente tal. Son 347 funcionarios más 1.660 que están en el hospital de DIPRECA y en los centros de salud. Y tiene, en consecuencia, su objeto de pagar pensiones y beneficios legales relacionados con ella, asistencia médica y administrar recursos para atención de salud. Pensiones DIPRECA. ¿Okay? También administra los mismos tipos. Pensiones de retiro, pensiones de Montepío, pensiones de invalidez o de inutilidad. ¿Okay? La misma lógica. Para tener una pensión de retiro, acreditar 20 o más años de servicio efectivo. Se reconocen los años de servicio en las escuelas vinculadas. También esto está en el caso de KPD. Aquí hay una diferencia, que es que la mujer puede abonar 2 años si son viudas. ¿Okay? Esto no está en el caso de KPD. O 1 año por cada hijo vivo al momento de pensionarse. Esto es similar en el caso de KPD. El derecho a Montepío también es similar. Corresponde a las viudas o viudos, los hijos y los padres. Y la pensión de invalidez, que se llama inutilidad en el otro caso, se otorga por accidente en acto de servicio, enfermedad o enfermedad invalidante. Las mismas condiciones. La lógica es la misma para la pensión de retiro. En cuanto al monto, 100% de la última remuneración imponible de actividad en razón de una 30ª parte por cada año de servicio o fracciones de 6 meses. Lo mismo, o sea, si yo tengo 20 años, tengo derecho a pensionarme, pero solamente me voy a llevar 2/3 de mi remuneración última. Imponible. La pensión de Montepío, lo mismo que en el caso de Capredena, 100% cuando es la viuda, hijos u otros beneficiarios, 75%. La pensión promedio en DIPRECA es un poquito más baja, pero no demasiado, 901.000 pesos en el año 2020, esta es la cifra, ¿okay? Y ahí vemos la cantidad de pensiones, ¿ya? Que hay en este caso, que son 823.000, ¿okay? En el año 2019, 826.000. No es que en este año hayan sido 823 y 826, son las acumuladas. ¿Okay? Quiere decir de que en el año 2020 respecto al 2019 se agregaron aproximadamente 3.500. ¿Okay? O sea, en resumen, se agregó aproximadamente un 0,4 más de pensionados que los que había en el año anterior. ¿Okay? Bien, hasta aquí tenemos la presentación del sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. ¿Okay? Igual que en el caso anterior. Comentarios, preguntas, opiniones. Validamos lo que dijeron las dos compañeras. Tenemos un sistema que otorga pensiones con edades más jóvenes, ¿okay? Y una persona con 40 años puede estar pensionada, ¿okay? Y tenemos pensiones que son superiores a lo que son tanto el sistema de reparto como el sistema del decreto 3.500. ¿Okay? ¿Qué les pareció? ¿Interesante el tema? ¿Les agrega algo de información a la que tenían? ¿Lo conocían? ¿No?
Sí, profe, al menos por mi parte ¿Ya? aprendí más. Y igual tenía una duda. ¿Ya? ¿Vamos? Ya, resulta que yo conozco a alguien que estuvo en las Fuerzas Armadas, Ok. era militar. Y esa persona estaba en servicio, pero creo que tuvo un problema con la institución y lo echaron. Ok. Entonces, esos años que estuvo como imponiendo, Ujú. ¿qué pasa cuando él ya sea adulto mayor? ¿Va a ser parte de la sociedad común, como nosotros, como los civiles? ¿O tiene que ver algo con las Fuerzas Armadas o no? Ya, mira, el caso que tú me describes es una persona entonces que formó parte de alguna de las Fuerzas Armadas y que por algún motivo fue, usando la terminología de ellos, dado de baja. O sea, terminó su relación, ¿ya? Entonces, lo importante sería saber cuántos años alcanzó a estar, digamos, ¿ya? Pocos, aparentemente, por lo que tú me mencionas, ¿no? Pocos. ¿Sí? Tendríamos que Sí, asumir. como 5 años más o Correcto. menos. Correcto. Como tuvo pocos, entonces no tuvo el tiempo suficiente como para hacerse acreedor a una pensión de retiro. En consecuencia, no tiene derecho a la pensión de retiro, ¿ya? Pero impuso durante esos 5 años. Entonces, a él lo que se le aplica en primero es el bono de reconocimiento, porque se supone que esta persona, una vez que fue dada de baja, en algún momento se va a reincorporar al mercado laboral en algún trabajo en el sector civil, ¿ok? Y en consecuencia comienza a cotizar para la AFP del momento en que empieza a trabajar en alguna actividad nueva. ¿Okay? ¿Ya? Pero las imposiciones que hizo en la caja de previsión respectiva durante los 5 años que estuvo trabajando no se pierden, sino que él tiene que solicitarle a esa caja, supongamos que sea Capredena, le tiene que solicitar que le emita un bono de reconocimiento y ese bono de reconocimiento se le traspasa a la administradora de fondos de pensiones donde este caballero está trabajando. ¿Okay? Y luego si él se pasa de una AFP a otra, el bono de reconocimiento se va moviendo simultáneamente. En la segunda parte de hoy vamos a ver qué es un bono de reconocimiento, para qué sirve. Pero ese es el mecanismo. Y esa es la única relación que le queda a la persona que tú conoces con el sistema previsional de Fuerzas Armadas en que estuvo algún tiempo. Ninguna más. O sea, ya no hay ningún tipo de relación, en realidad. Ah, ya, profe. Ya ahora sí quedé clara. Pero Gracias. sí es importante que pida el bono de reconocimiento, porque el bono de reconocimiento no van a ir a dejárselo a domicilio, no se lo van a mandar por carta, nada. Tiene que solicitarlo. Si no lo solicita, pues nunca se lo dan. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es un beneficio automático, sino que a solicitud de. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión? Perfecto, no la tenemos. Entonces, nos vamos a ir al tercer tema de la primera parte de nuestra clase de guía. Vamos a ir al tema ahora. Vamos a ir sacando cosas. Esto de aquí ya está. Esto de aquí ya está. Este ya está. Y por ende, estamos con este. Ok, nuestro tercer tema hoy día es la superintendencia de pensión. Ahora ya vamos a estar hablando del sistema de pensiones del decreto 3500, el que fue creado el año 80-81, ¿okay? Y que conocemos como el sistema de las administradoras de fondos de pensión. ¿Okay? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la superintendencia de pensión? Porque esta institución es la organización que representa al Estado de Chile en el sistema. ¿Okay? La superintendencia de pensión. Bien, vamos para allá. ¿Cuándo se creó la superintendencia de pensión? El año 2008. También, como pueden ver ustedes, tiene relación con esa reforma efectuada en esa fecha. Pero no es que no hubiera superintendencia de pensiones antes. La hay desde el año 80, solo que se llamaba superintendencia de administradora de fondos de pensión. Se llama super de AFP. ¿Okay?
Y en el año 2008 cambió su nombre a Superintendencia de Pensiones, ¿ok? Pero es la misma institución, las mismas personas, las mismas oficinas, igual que en el caso del IPS o INP. Esta institución, Superintendencia de Pensiones, ya no es como en el caso de Capredena o IPS, ¿ya? Perdón, Capredena, IPS, una institución totalmente descentralizada, sino que es una institución relacionada directamente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. ¿Okay? Y como les comentaba, es la organización que representa al Estado de Chile al interior del sistema chileno de pensiones. Y sus principales objetivos es supervisar y controlar el sistema de pensiones solidarias que administra el IPS a las AFP y a una institución que se llama AFC, que se llama Administradora de Fondos de Cesantía, porque la super de pensiones no solo tiene que ver con las pensiones solidarias y con las pensiones tradicionales del sistema de las AFP y con esas instituciones, sino que también tiene que ver con el seguro de cesantía, en particular con la AFC, que es la que lo administra. ¿Ok? Entonces, tiene esa colita, pero no vamos a ver la parte de la super de pensiones que tiene que ver con los fondos de cesantía, lo vamos a ver cuando veamos ese tema, sino que nos vamos exclusivamente a concentrar en el tema de cómo supervisa el sistema de pensiones en general. ¿Okay? Aquí hay algunos valores que son un poquito más añejos, son del año de diciembre del 2019, ¿okay? Pero son los últimos que están publicados en cuenta pública de esta institución. Pero es para formarnos una idea. En cuanto al sistema de pensiones, aproximadamente 11 millones de afiliados, aproximadamente 5,6 millones de cotizantes y aproximadamente 1,4 millones de pensionados, ¿okay? Tanto de vejez como de invalidez como de sobrevivencia. Miren ustedes la diferencia entre este sistema de pensiones 3.500 y el del IPS, que ya veíamos que era un sistema que estaba en extinción. Solamente hay 28.000 cotizantes, 28.000 contra 5 millones, ¿ok? Y solamente hay 615.000 pensionados contra 1,4, ¿ok? Pero lo que ocurre es que el sistema de las 6 cajas de previsión es un sistema que está en extinción, ¿ok? Donde nunca nadie ha podido entrar después del año 80. También administra, perdón, no administra, sino que supervigila lo que es el pilar solidario, ¿ya? Solamente la administración del pilar solidario corresponde al IPS, pero la supervisión corresponde a la super de pensiones, y ahí estamos hablando de los valores que habíamos visto, 900 y tantas mil pensiones básicas, no, perdón, 589.000 pensiones básicas y aproximadamente 980.000 pensiones de aportes previsionales solidarios. Son cifras un poco distintas a las que vimos porque serán más actuales, ¿ya? Está el tema del bono por hijo, que son prácticamente 350.000 beneficiarios, y el seguro de cesantía, que es el tema que, como les contaba yo, está, digamos, también formando parte de las super de pensiones, pero es algo que no estamos viendo todavía, pero como pueden ver ustedes, tenía, porque esto hace 2 años atrás casi, 10,1 millones de afiliados, 4,7 millones de cotizantes y 182.000 y algo beneficiarios. ¿Okay? Me gustaría solamente hacer énfasis en algo que les pido por favor que me ayuden ustedes con sus conocimientos, con los que tengan, a ver si llegamos a la solución. ¿Por qué es diferente el número de afiliados, 10,9 millones, que el número de cotizantes, 5,6 millones? ¿Por qué creen ustedes que son tan distintos? Son casi el doble. Agradezco la participación. ¿Por qué habrían de ser mucho más los afiliados que los cotizantes? Los afiliados son de forma automática que se inscriben, ¿o no? Ya, ok, muy bien. ¿Y los cotizantes? La palabra cotizantes, ¿qué significa? ¿Qué? Que están actualmente
Pagando. Están pagando, ¿No? muy bien, exactamente, exactamente. Bien, o sea, ya tenemos la definición. El afiliado es alguien que, digamos, ingresó al sistema, ¿m? Y lo hace en forma automática, como tú dices, por el mero hecho de incorporarse al mercado laboral. O sea, cualquier persona que en algún momento se incorporó al mercado laboral, aunque haya sido por un día, ¿ok? Quedó automáticamente afiliado al sistema. ¿Ok? En alguna institución, en alguna administradora de fondos de pensiones quedó afiliado. ¿Ok? Cotizante es el que está en este momento pagando una parte de su remuneración como cotización al sistema. ¿Mm? Por ende, no es lo mismo. ¿Ya? Son muchas más las personas que en algún momento se afiliaron, ¿ok? Y que obviamente esas personas que se afiliaron pueden estar en varias condiciones. Pueden estar cotizando, por supuesto, pero también pueden estar no cotizando porque están desempleados, no están cotizando porque se pensionaron, no están cotizando porque fallecieron, etc. ¿Ya? Todas las causas que puedan ocurrirse pueden estar que alguien en algún momento estuvo 3, 4 meses trabajando en el sistema y luego no volvió a hacerlo nunca más. ¿Okay? Quedó afiliado, pero hoy día no está cotizando. Evidentemente existe esa diferencia, ¿ya? Como pueden ver, esa figura no existe en el IPS, solo existe el que cotiza y el que está pensionado, nada más. ¿Mm? Ok. Estas son las organizaciones que supervisa la superintendencia de pensiones. ¿Mm? Son 7 las administradoras de fondos de pensiones que supervisan. Son las 7 que existen. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un link y los vamos a mostrar. Cuprum, Provida, Habitat, AFP Capital, AFP Plan Vital, AFP Modelo y AFP 1, que es la más nueva. ¿Ya? La AFP 1 existe desde el 1 de octubre del año 2019. ¿Okay? Está por cumplir 2 años. ¿Okay? No son, digamos, son 7 AFP las que forman parte de esta industria. ¿Okay? No siempre hubo 7. En algún momento hubo muchos más. Algunas de estas mismas son producto de la fusión de otras anteriores. ¿Ya? Y las 2 más nuevas, digamos, una de ellas 1, que ya vemos que tiene menos de 2 años, y la otra es AFP Modelo, que debe ser de aproximadamente 10 años, aproximadamente, que se creó. ¿Ya? ¿Sí? Todas las demás son antiguas, ¿ya? Y provienen de fusiones de otras, ¿ya? Que existieron desde el año 80 hacia adelante. ¿Ya? ¿Qué característica tienen estas administradoras de fondos de pensión? Aquí van las más importantes. Son sociedades anónimas de giro exclusivo. Esa es la forma de organización que la ley les obliga a tener. Sociedades anónimas de giro exclusivo. Giro exclusivo significa no pueden tener otro rol que el de administrar fondos de pensión. Segundo lugar, son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones. Es decir, todos sus actos están sujetos a revisión por la Superintendencia de Pensiones, en base, obviamente, a la regulación existente. Esto es muy importante de entender, porque realmente muchas personas confunden la AFP con el fondo de pensiones. ¿Ya? La AFP es una institución privada, una sociedad anónima, ¿okay? Que tiene su capital, ¿okay? Que tiene su personal, que tiene sus instalaciones, ¿okay? Que tiene oficinas, que tiene computadores, etc. ¿Okay? El fondo de pensiones es otra cosa. ¿Ya? El fondo de pensiones es la cantidad de dinero que los cotizantes han enterado en esa administradora de fondo de pensiones, ¿okay? Y que la administradora tiene como rol bastante principal administrar, rentabilizar, ¿okay? Y que es lo que hace posible que se puedan pagar pensiones en el futuro. Entonces,
el fondo de pensiones no es de la AFP, es de los afiliados cotizantes. ¿Okay? Muchas veces se confunde una cosa con otra. ¿Ya? ¿Okay? Y ya vamos a ver en una cosita posterior que es bastante radical la diferencia. ¿Ya? Las AFP están autorizadas a cobrar comisiones a los afiliados por administrar los fondos de pensiones. ¿Sí? Y las principales actividades que tienen las administradoras de pensiones son administrar las cuentas individuales de los afiliados, es decir, los recursos que yo voy colocando mes a mes, invertirlos, es decir, rentabilizarlos. ¿Okay? No es que el dinero que yo aporto mensualmente a la administradora queda guardado en una caja ahí, ¿okay? Sino que ese dinero, la administradora de fondos de pensiones lo coloca en instrumentos financieros que tienen una rentabilidad y eso permite que los fondos crezcan a través del tiempo. ¿Okay? También tiene como actividad el otorgar y administrar los beneficios, es decir, en algún momento yo voy a solicitar una pensión, ya sea de vejez, invalidez o fallecimiento, y la AFP va a otorgarla y va a comenzar a administrar ese pago. ¿Okay? Y tiene también servicio de información, tiene oficina, tiene página web, tiene cartolas, tiene comunicaciones en general. O sea, tiene que, en el fondo es cualquier afiliado cotizante, en algún momento, el afiliado cotizante o no, puede en todo momento, a través, por ejemplo, de página web o de visitar una oficina en forma presencial, tiene derecho a informarse de cuánto es el dinero que tiene acumulado en su cuenta individual y cuáles son los requisitos que requiere para obtener beneficios. ¿Ok? Entonces, ese es un poco la generalidad respecto a las administradoras de fondos de pensiones, que son las instituciones corazón del sistema del decreto 3500. Pero no solo en ese rubro está la supervisión de las AFP, también está supervisando a este grupo de personas que se llaman asesores previsionales. Los asesores previsionales son personas que obtienen esta condición de asesor previsional de parte de la Superintendencia de Pensiones, que una vez que les da la autorización, los inscribe en un registro público, ¿ya? Y la condición de asesor previsional se obtiene a través de rendir ciertas pruebas de suficiencia que además estos asesores previsionales deben constantemente estar revalidando, porque puedo yo tener la autorización para asesor previsional, pero voy a una recertificación, qué sé yo, el próximo año, y si no obtengo el puntaje suficiente, pierdo mi calificación. ¿Okay? Lo importante es que este es un registro público. ¿Okay? ¿Cuál es el rol de un asesor previsional? Como dice la palabra, personas que se supone que están habilitadas, más bien dicho, están habilitadas, no se supone, están habilitadas para dar asesoría en términos de acciones relativas al sistema de pensiones del decreto 3500. En lo principal es respecto a las modalidades y formas de pensionarse. 21 comisiones médicas regionales, cuyo rol es súper importante porque son aquellas instituciones, organizaciones del sistema que autorizan y califican la invalidez. ¿Okay? La invalidez, para obtener una pensión de invalidez, un afiliado necesariamente tiene que acudir a esta comisión médica presentando los antecedentes, y esta comisión médica va a ser quien le diga si corresponde o no corresponde. Luego tenemos la Comisión Ergonómica Nacional. Esta tiene que ver con un concepto bien especial que se llama los trabajos pesados, ¿okay? Que califica un trabajo como pesado, y la calificación de trabajo como pesado da origen a que existan ciertas condiciones especiales, ya ciertas sobrecotizaciones y ciertas facilidades para pensionarme en forma anticipada. ¿Por qué un trabajo sería considerado pesado? Porque se estima que las condiciones del trabajo hacen de que se requiera menos años de actividad para poder pensionarse que en otros casos. ¿Okay? Por ejemplo, un trabajo en minería, directamente en terreno,
puede ser considerado un trabajo pesado porque la exposición a ciertas condiciones ambientales acortan la vida laboral de la persona. ¿Okay? Está el IPS, que ya hemos mencionado por qué está, básicamente por el pilar solidario. Y al final está la administradora de fondos de cesantía, que ya vimos que tiene que ver con el seguro de cesantía propiamente tal. Y nos queda el sistema de consulta de pensiones, ¿ya? Que es el SCOMP, ¿ya? Que es un sistema informático que lo que hace en términos muy sencillos, ya lo vamos a ver en la segunda parte más en detalle, es entregar a una persona que tiene la intención de pensionarse todas las alternativas que se le pueden presentar y con una cotización, de tal manera que él pueda elegir la mejor opción para poder pensionarse. ¿Okay? Impidiendo, de alguna manera, evitando, más bien dicho, que esta persona tenga que ir a AFP por AFP y compañía de seguro preguntando, sino que ahí obtiene información centralizada. Por eso se llama sistema de consulta de pensiones. ¿Okay? Bien. Vamos a terminar, ya que nos quedan 5 minutos, vamos a terminar mirando algunas cifras del sistema. ¿Ya? ¿Okay? Miremos un poquito los fondos de pensiones. Esta información bastante fresca, a 30 de junio del 2021, pero siempre hay que, una cifra, no hay que mirarla en sí, sino hay que mirarla en términos relativos. Y la vamos a comparar con el valor de los fondos de pensiones al 31 de diciembre del 2019, o sea, un año y medio antes. ¿Okay? ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a ver, ¿qué miramos en estas cifras? Miremos el valor en dólares. ¿Okay? Y claramente se ve de que los fondos de pensiones desde el diciembre del 2019 al 30 de junio del 2021, un año y medio después, transcurrió todo el año 2020 y la mitad del año 2021, han caído. ¿Okay? De 215 miles de millones de dólares a 191 mil miles de millones de dólares. ¿Okay? ¿A qué atribuyen eso? A los retiros A los de los retiros. fondos. Exactamente, muy bien, muy bien. Básicamente a los retiros, ¿eh? Pero también tiene que ver con las distintas valorizaciones del dólar, del tipo de cambio a través del tiempo, porque no se olviden que esto está expresado en peso y lo hemos pasado a dólar, entonces también influye, ¿ya? En la medida que el dólar sube, estos totales en valores en dólares van también cayendo. ¿Okay? Pero una manera de verlo en forma bien, ¿cómo se llama? Donde no nos va a influir tanto el tipo de cambio, es mirarlo como una proporción del Producto Interno Bruto. Y aquí ya sí se nota una diferencia, 81,2% a diciembre del 2019, 68,3%, ¿okay? En junio del 2021. O sea, tenemos una caída importante. Ahí sí una caída bien importante, ¿ya? De prácticamente 12 puntos. ¿Okay? Si lo miramos en términos de evolución, en pesos ahora, ¿ya? Desde el año 2015 hasta junio recién pasado, vemos que los fondos de pensiones tenían una trayectoria creciente, pendiente, creciente, hasta prácticamente este momento en el cual sufren una caída, ¿ya? Que ahí tenemos. Esa caída que está ahí es la caída del comienzo de la pandemia, ¿ya? Y esto básicamente se debe a la pérdida de valor de los fondos de pensiones por motivos de las caídas generalizadas que hubieron en las bolsas y el aumento también generalizado de los riesgos, ¿ya? Y después tenemos un segundo ciclo, porque ahí vemos que los fondos cayeron, pero se recuperaron, ¿ya? Al final fue una caída en B, exactamente una B corta, ¿ya? Pero se recuperaron. Pero tenemos un segundo ciclo que después que se recuperaron han comenzado a caer ya en forma importante. Y ahí tenemos los retiros que han ocurrido, los 3 retiros que se han sucedido entre el año 2020 y 2021. Para información, siempre es interesante conocer cómo está constituida la cartera de inversiones, es decir, los recursos que los
afiliados han colocado en las administradoras están ¿en qué? Están en instrumentos nacionales y en instrumentos extranjeros, ¿ya? Un poco más en instrumentos extranjeros que en instrumentos nacionales. Un poco más, pero muy parecido, ¿ya? Casi se podría decir mitad y mitad. ¿Okay? Y luego, cada uno de ellos se ve la composición en renta variable y renta fija, ¿ya? ¿Okay? Por ejemplo, cuando estamos hablando de instrumentos nacionales, la renta fija representa una proporción muy alta, ¿okay? Muy alta, 41% contra un 7% que está en renta variable. ¿Okay? Sin embargo, la proporción en términos de instrumentos extranjeros en renta variable es mucho más alta, 33% contra renta fija un 18%. ¿Okay? Eso más o menos nos da la idea de cuál es el tipo de composición de la cartera de inversiones de los fondos de pensión. Y en términos de rentabilidad real, ¿okay? O sea, rentabilidad real significa rentabilidad descontada la inflación. ¿Okay? Y aquí lo vemos por los distintos fondos que forman parte, ¿ya? Aquí podemos ver que en el mes de junio, recién pasado, solamente los fondos A y B tuvieron rentabilidades positivas, todos los demás tuvieron rentabilidades negativas. ¿Okay? Si esto lo miramos acumulado en un año, la pérdida que han tenido los fondos que son más conservadores ha sido impresionantemente alta, ¿ya? ¿Okay? En el año, estamos hablando de los 6 meses que toma esto, ¿ya? Si lo miramos en los últimos 12 meses, también se da la misma lógica, ¿okay? Si lo miramos en últimos 36 meses, se da la misma lógica. Ya no se da la misma lógica, pero se da que los fondos más riesgosos son los que obtienen mayores rentabilidades, ¿okay? Que lo que es la renta variable. La renta variable mayor que la renta fija. ¿Okay? Una buena parte del resultado que tiene de alta rentabilidad de los fondos A, por ejemplo, tiene que ver con el hecho que el dólar ha subido y la inmensa mayoría de los activos que están en los fondos A y B están nominados en dólares. Por ende, al crecer el tipo de cambio, crece la rentabilidad de estos fondos, no solo por rentabilidad del papel mismo, sino que también por efecto de la rentabilidad del tipo de cambio, ¿ya? Bueno, ahí terminamos la presentación y estamos terminándola dentro del horario correcto, ¿ya? ¿Ok? Antes que entremos al recreo, ¿alguna pregunta o algún comentario respecto a esta última presentación? Nada, muchachos. Bueno, vamos a cesar la grabación aquí. ¿Okay?